Bueno, chicos, ahora vamos a representar gráficamente a esta función, a la función x cuadrado menos 4x más 5. ¿Sí? Entonces, para graficar esta función cuadrática en su forma polinómica, tenemos que seguir una serie de pasos. El primer paso que nosotros vamos a seguir, ¿sí? El primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar la intersección con el eje X o las raíces de esta función. Entonces, intersección con eje X, ¿sí? La intersección con el eje X es cuando el valor de y vale 0. Por eso nosotros nos queda que x al cuadrado menos 4x más 5 es igual a 0. Y al tener esta función ahora expresada a la función, dándole ahí el valor 0, nos queda una ecuación de segundo grado que nosotros sabemos resolver de la unidad 2. ¿Cómo se resolvía esta ecuación? Aplicando la formulita de Bhaskara. Pero antes, lo primero que hacíamos era encontrar el discriminante, el valorcito del discriminante, lo que va dentro de la raíz de la formulita de Bhaskara. ¿Por qué? Porque si el valor era positivo, teníamos dos raíces, si era igual a 0, teníamos una única raíz, y si era menor a 0, era negativo, no tenía raíces reales. Entonces, vamos a calcular el discriminante. El discriminante es recuerden, este numerito, acá está A, que es 1. Este valor que está acá es B. Y este valor que está acá es, este valor es A, este valor es B, este valor es C. ¿Sí? Entonces me queda que el discriminante es b al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 5. Entonces me queda menos 4 al cuadrado, o sea, 16. Y acá me queda 4 por 5, 20, menos 20. O sea que me está quedando menos 4. O sea que me está dando un valor negativo. No hay raíces reales. ¿Se entiende? Entonces, como no hay raíces reales, no me pongo a aplicar Bhaskara, porque yo ya sé que no voy a tener raíces reales. Entonces ya está, me olvidé. Vamos con el segundo paso, no termina ahí, no es que no tengo raíces reales, no se puede graficar la parábola. No, sí que se puede, van a ver que sí se puede. Vamos a ver. El segundo paso es la intersección con eje Y. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la intersección con el eje Y era cuando X tomaba el valor 0, porque me quedo sobre el eje Y, o bien el término independiente? Pero vamos a hacer esto de evaluar a la función en 0 por las dudas. Si ustedes cuando no la tienen en forma polinómica, sepan cómo encontrar la intersección con el eje Y. 5. Bien, perfecto. Intersección con el eje Y en 5. ¿Estamos? Vieron que coincide con el término independiente. Pero bueno, me tomé el trabajito. Vamos con el tercer punto, que era encontrar el vértice. El vértice era un punto en el plano que tiene una coordenada x de b y de b. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos ahora la coordenada x de b? Porque cuando teníamos las raíces reales, hacíamos el promedio de las dos raíces. Pero ahora no la tengo a las raíces reales. Entonces, sí o sí acá, tengo que acudir a la formulita, ¿se acuerdan? Menos b sobre 2 por a. Esa formulita nos daba la coordenada x del vértice. Entonces, es reemplazar a acá por b y acá por a. Entonces, esto es menos b, que es menos 4. Presten atención, b es menos 4. El menos es de la fórmula. Sobre 2 por 1. Entonces me queda menos por menos más 4 sobre 2. O sea, 2. O sea que la coordenada x del vértice es 2.
Vamos con la coordenada y. La coordenada y del vértice la obteníamos de reemplazar este valorcito 2 en la función. Entonces me queda f en 2 es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Bueno, a ver qué me da. 2 al cuadrado es 4. Entonces 4. 4 por 2 es 8. Con el menos de adelante es menos 8 más 5. O sea que esto me da 1. 4 menos 8 menos 4 más 5, 1. ¿Sí? Por lo tanto, el vértice es el punto 2, 1, el punto en el plano. Bueno, y vamos con el último paso, que es encontrar el eje de simetría. ¿Cómo encuentro el eje de simetría? Era x igual a x de b. Era la recta x igual a x de b. Como x de b es la coordenada x del vértice, que en este caso es 2, el eje de simetría va a ser x igual a 2. ¿Estamos? Entonces, tengo el vértice, tengo el eje de simetría, tengo donde corta el eje y, no tengo raíces, pero no pasa nada. Con todo esto yo voy a poder graficar. Entonces, nos vamos a un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Acá. Yo hice una escala, tomé 2 cuadritos para dar el valor 1 o 1 centímetro. Y bueno, vamos a graficar, vamos a marcar. Raíces, obviamente, acá no va a cortar al eje X, o sea, nunca va a tener que mis ramas de mi parábola pasar por acá. Una cosita antes que me olvide. Vuelvo a la función y digo, seguro que las ramas van hacia arriba porque el valor de A es positivo, ¿sí? Entonces, la parábola va a ir para allá, para arriba. Nunca puede bajar porque no puede cortar al eje X. Entonces, marquemos. Intersección con el eje Y en 5. Entonces, marco 1, 2, 3, 4. Acá está el 5. Marco acá. Marco en 5. Después marco el vértice. El vértice es el punto 2, 1. 2 de X, 1 de Y. El eje de simetría coincidía con, es la recta X igual 1. ¿Sí? Es una recta. Entonces ya está. Como sé que las ramas van para arriba, no puedo mirar para abajo. Y como sé que tengo que unir este punto con este punto, yo ya sé que voy a hacer esto. Pero para ser simétrico, porque es lo que tengo, recuerdo que si acá tengo del eje de simetría 1, o sea, 4 cuadritos, 2 centímetros, acá también, o sea, tengo que pasar mis ramas por acá y por acá para que sea simétrico, ¿sí? Entonces lo hago. Bueno, perdonen mi desprolijidad. Ahí está. Y de este lado hago lo mismo, tengo que pasar por acá. De ahí la necesidad del eje de simetría. Y ahí me quedó. ¿Sí? Bueno, nuevamente, de esta parábola yo me encuentro que en el vértice tengo un mínimo, siempre en el vértice puedo encontrar que la parábola alcanza un mínimo o un máximo. Si las ramas van hacia arriba, seguro que es un mínimo, ¿sí? Y tengo que las ramas vienen decreciendo hasta llegar a la coordenada de X del vértice, ¿sí? Entonces, yo sé que del intervalo menos infinito al 2, ¿sí? La curva decrece. Siempre miro el eje X. Tomo la coordenada X del vértice como referencia. Y luego fíjense en cómo va subiendo las ramas de mi parábola. A medida que aumenta X, Y aumenta. Entonces yo sé que del intervalo 2 a infinito crece. ¿Sí? Siempre tomo en referencia el eje X
para indicar de crecimiento y crecimiento. Estos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y si le pido la imagen de la función, siempre voy a mirar el eje Y y voy a tomar como referencia la coordenada Y del vértice. O sea que de 1 a infinito tengo la imagen de la función. Lo voy a escribir acá. Imagen es de 1 a infinito. ¿Sí? Entonces, con todo esto, yo ya tengo resuelto este ejemplo, que era representar gráficamente a la función, ¿sí? Y, bueno, acá encontrar intervalo de crecimiento, la imagen de la función y si alcanza un mínimo o un máximo, que seguro les va a ser útil a la hora de resolver problemas de máximos y mínimos.